De Ángel Neri, el creador del episodio ¿Qué historia te vas a contar hoy? Y del episodio ¿Qué historia te van a contar hoy? Llega para todos ustedes. ¿Qué historia les vas a contar hoy? Últimamente me he estado cuestionando sobre qué rumbo debería de tomar el podcast. Si debería de tener invitados, si de hacer entrevistas, si debería de seguir haciendo monólogos y alargar la temporada, o si debería de terminar la temporada y hacer una planeación más detallada para una temporada nueva. En lo que yo pensaba en esto, empecé a revisar todos los episodios que he grabado y para empezar me di cuenta que he grabado más de lo que he pensado. La verdad pensaba que llevaba menos episodios, pero he grabado bastantes a mi parecer. Bueno, claro que algunos son muy cortitos, pero aún así me parece que son más de los que yo pensaba o más de los que tenía en mente grabar. También me di cuenta de que en algunos temas fui muy dispersivo y de que los episodios, así viéndolos así en general, pareciera que ninguno se relaciona. Sin embargo, si los escuchas, te darás cuenta que más o menos algunos se relacionan y otros sí es como que primero hablé de esto y luego se me ocurrió hablar del otro tema y así. Pero al estar revisando esto, además, me di cuenta que hay un tema que sí lleva cierta cohesión. Porque primero hablé de las historias que nosotros nos contamos a nosotros mismos. De hecho, tengo un episodio largo que se llama Dragones Imaginarios, en el que yo decía, cuando tenemos una idea en la mente, empezamos a hacer cosas para que esa idea se vuelva real, a veces inconscientemente. Entonces un dragón imaginario se termina volviendo un dragón real. Un problema imaginario lo terminamos convirtiendo en un problema real. Después de eso, hablé sobre las historias que los demás nos cuentan a nosotros. Y decía que muchas veces las otras personas nos cuentan historias a nosotros pretendiendo saber quién somos nosotros. O muchas veces simplemente nos cuentan historias porque sí, o porque no tienen nada mejor que hacer. Por ejemplo, alguien te puede decir, oye, es que eres un flojo, o es que eres un tonto. Y es que si tú te compras esa idea, vas a empezar a actuar como lo que te dijeron que eres. Ya para qué me esfuerzo si ya me dijeron que soy un tonto. Creo que tienes razón, ya no tiene sentido que me esfuerce y me compro esa idea y la empiezo a hacer realidad. Pero el día de hoy yo quiero hablar de las historias que nosotros les contamos a los demás. Porque así como nos contamos historias a nosotros mismos y así como los demás nos cuentan historias a nosotros, nosotros también les contamos historias a los demás. Y en el sentido muchas veces de controlar la narrativa. Te voy a poner un ejemplo. Mi novia me termina, llega y me dice, ¿sabes qué? Hasta aquí la dejamos, ya no quiero saber nada más de ti. Ese es un hecho real, pero cuando yo me veo con mis amigos me pongo a pensar y digo, ¿cómo les voy a decir que me terminó? Y entonces cuando me preguntan, yo les digo, sí, es que la terminé porque necesitaba mi espacio y quería conocer más personas. Ese no fue el hecho real, tú lo sabes. Pero aún así estás controlando la narración de la historia. Les estás contando una historia distinta a la realidad. No del todo distinta, porque de que ya no son novios, pero estás diciendo que tú la terminaste y la realidad fue que ella te terminó. Estás cambiando un poco la narración a tu favor. Y más allá de decir, es chisme o es que somos chismosos, seguramente lo eres. Y seguramente yo también soy chismoso. Pero más allá de decir eso, creo que deberíamos de cuestionarnos por qué solemos controlar tanto la narrativa. O por qué solemos contar una historia controlada a los demás. ¿Por qué solemos contarles una historia? ¿Qué historia les vas a contar hoy? Porque seguramente no va a ser el hecho real tal cual, seguramente vas a modificar algunas cosillas. Y quién sabe por qué, no lo sé, tú me lo dirás. Tal vez es porque no queremos vernos vulnerables o porque creemos que contar una historia de tal manera es más conveniente para nosotros, no lo sé. Pero es importante que hoy recordemos que así como los demás nos cuentan historias a nosotros y de que nosotros mismos nos contamos historias, también nosotros les estamos contando historias a los demás. ¿Por qué? Porque es importante que seamos cuidadosos
en las historias que les contamos a los demás, porque ahí incluso sí podemos caer en el chisme. Vemos que dos personas salen juntas, oye, yo creo que ellos tienen algo que ver. Ni siquiera sabes, pero lo podrías pensar, y de hecho lo podrías hasta decir, porque es la historia que tú les estás contando. Seamos cuidadosos con nuestras palabras. Ya ven, les digo que ya tengo pésima dicción. Seamos cuidadosos con nuestras palabras y con nuestra dicción para que cuando contemos una historia, sea una historia real y no sea solamente una historia controlada a nuestro favor. Así que pregúntate, ¿qué historia les vas a contar hoy?